Bienvenidos una vez más todos a este canal Arca. Es un placer para mí estar de nuevo con todos ustedes en esta nueva serie de Alimento Diario que tiene como título general Los Ministros del Nuevo Pacto. Recuerden que la serie anterior se trató acerca del ministerio del Nuevo Pacto, pero ahora en 2 Corintios nosotros tenemos una carta más biográfica, una carta más personal, una carta en la que el apóstol Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos muestra todas las cosas que Dios hace para preparar a sus ministros en esta era del Nuevo Testamento por medio de su Espíritu Santo. Entonces, sin perder más tiempo, vamos a entrar en el tema. Nosotros estamos en la semana número 3 y esta semana tiene como título ¿Cómo Dios prepara a sus ministros? Como ya habrán podido ver en los mensajes anteriores, estamos en el tomo número 1 de esta serie, que se titula La Iglesia de los Primogénitos. Y para contextualizar un poco, nosotros queremos que podamos ser aquellos primogénitos de Dios. ¿Qué es un primogénito? Es un cristiano que lucha por su primogenitura, es un cristiano que no se distrae con los asuntos del mundo, es una persona que está del lado de Dios a pesar de las circunstancias y por lo tanto este cristiano primogénito que decide pelear por su primogenitura, entonces se convierte en un vencedor para reinar con nuestro Señor en la era venidera. Entonces, bueno, lo primero que debemos destacar en este mensaje es el versículo que lo encabeza. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 del versículo 8 al 9, dice lo siguiente. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y el otro versículo que encabeza este mensaje está en 2 Corintios también, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Y dice así: No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, aleluya, gloria al Señor, porque estamos en un mensaje bastante importante. Cuando leí este mensaje, el autor de este mensaje en el Alimento Diario, él dijo que había preparado un mensaje bastante detallado de las cualidades de Pablo y cómo las experiencias de Pablo lo llevaron a ser un ministro del nuevo pacto. Pero él, antes de dar este mensaje en una conferencia internacional, el hermano reflexionó y sintió de parte del Señor que él debía mostrar a los hermanos su experiencia como ministro, su experiencia en el trabajar que Dios tuvo con él, y parte de eso está plasmado en este mensaje, y espero que así como nuestro hermano y Pablo en la Escritura pudo pasar por estas experiencias, nosotros las tomemos también para nosotros mismos y las hagamos nuestra experiencia. Como primer punto tenemos el siguiente: pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte. Porque perder la esperanza de conservar la vida moldea al ministro. Cuando un ministro del nuevo pacto sale a hacer la obra de Dios, cuando un ministro del nuevo pacto pasa por experiencias en las que él teme por su vida, realmente son estas experiencias las que moldean el carácter de un hijo de Dios. Por supuesto, en este contexto de 2 Corintios, Pablo habla acerca de su vida física, pero también él se refiere a su vida espiritual. ¿En qué sentido? En que Dios siempre va a colocar experiencias que te lleven a ti y a mí hasta el límite. Estas experiencias tienen mucha importancia para Dios, porque nosotros podemos reaccionar de dos maneras. Dios nos lleva al límite para ver nuestra verdadera condición. Es decir, si estamos en la esfera de la dependencia absoluta de Dios o si estamos usando nuestras armas humanas para salir de esta experiencia. Si nosotros usamos nuestras armas humanas
durante nuestra obra a Dios. Cuando venga la prueba, el primer síntoma que vamos a tener es reclamarle a Dios. Vamos a tener un conflicto con Dios, porque no vamos a entender, pero si yo estoy haciendo esto de esta manera, ¿por qué me pasa esto? Esa frase, que es muy común en todos los hijos de Dios, es síntoma de que durante la obra de Dios usamos nuestra fuerza o nuestras armas humanas. Pero si de lo contrario, cada vez que pasemos por una tribulación que a veces no entendemos, porque el apóstol Pablo en 2 de Corintios relata asuntos como buena fama, mala fama, hermanos que hablaban cosas que no eran ciertas en contra de ellos. Pero ¿cuál era la actitud del apóstol Pablo? Él simplemente dijo: yo estoy entregado a muerte. Entonces, yo quiero que entendamos esto. Por ejemplo, siempre un hermano nos decía la siguiente frase: si usted le pega a un cadáver, el cadáver no va a reclamar, el cadáver no va a decir nada. ¿Por qué? Porque sencillamente está muerto. De la misma manera, cuando nosotros morimos en Cristo y Dios viene y toca nuestra humanidad y nos prueba en nuestra humanidad, si nosotros reaccionamos en contra de Dios y en contra de su iglesia, quiere decir que aún estamos muy vivos. Y no hemos pasado por la experiencia de la cruz, por aquella experiencia en la que nuestro viejo hombre y nuestra alma cada día van menguando para darle cabida a la persona de Jesucristo, quien en nuestro lugar no se defendió, no quiso pasar por encima de los que le juzgaban, sino que sencillamente estaba concentrado en hacer la voluntad de Dios. Estas experiencias son duras. Yo quiero solamente mencionar, porque no tengo mucho tiempo, pero en Hechos capítulo 15 hay un relato que nos muestra la actitud de un nuevo ministro del nuevo pacto, alguien que estaba apenas empezando a servir a Dios, que era Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Nosotros tenemos al apóstol Pablo, quien en ese momento ya tenía cierta experiencia porque él había comenzado su primer viaje misionero, ya iban a comenzar el segundo de hecho. Y también tenemos a Bernabé, quien realmente la escritura nos da testimonio que era una persona madura. En ese momento, en Hechos capítulo 15, a partir del versículo 36, relata que Bernabé y Pablo tuvieron una discusión muy fuerte, porque Bernabé quería llevar con él a Juan Marcos, quien era su sobrino, pero Pablo no quería porque él los había abandonado en el primer viaje misionero. Entonces aquí tenemos varios asuntos. En el pasado nosotros creíamos que la inmadurez de Juan Marcos se reflejaba en el amor humano que tenía Bernabé. Es decir, creíamos que Bernabé quería llevar a Juan Marcos por su amor humano y realmente no era así. El único hecho por el que Pablo no permitió que Juan Marcos saliera a la obra era porque Pablo aún no había sido trabajado por el Señor. Era una persona muy impetuosa, una persona que ciertamente estaba dispuesto a morir por el Señor, pero sin mirar las consecuencias que él estaba dejando atrás. Por el contrario, tenemos una persona como Bernabé, quien fue la persona que buscó a Pablo en Tarso y lo introdujo al vivir normal de la iglesia, donde Pablo comenzó a servir. Es decir, Bernabé era un pastor, una persona que cuidaba, que conocía la debilidad de los hermanos, conocía la debilidad de los jóvenes y le quería dar una segunda oportunidad a Juan Marcos, porque seguramente ya Bernabé había pasado por esas experiencias y él entonces podía tener misericordia de Juan Marcos. ¿Qué hizo Bernabé? Sencillamente lo llevó ante una persona, la cual vimos la semana pasada, que fue tremendamente trabajado por Dios y fue el apóstol Pedro. Al final de esa era, realmente Juan Marcos llegó a ser un joven muy útil. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo recomienda al final de su ministerio en la epístola a Timoteo, donde le dice: toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. De hecho, el evangelio según Marcos, es de Juan Marcos, porque él en su
íntima relación con el apóstol Pedro, relata la vida de Jesús a través del apóstol Pedro, de la vida de Pedro. Y por eso es que usted en el libro de Juan Marcos va a encontrar una frase muy especial cuando el Señor resucitó, que es: ve y dile a mis discípulos y a Pedro. Eso indica que Juan Marcos fue una persona a quien Pedro tuvo como hijo. De hecho, Pedro lo dice en su epístola: Marcos, mi hijo, os saludan. Que todos nosotros podamos tener ese corazón de padre, ese corazón de pastor, personas que por el trabajo arduo, por las situaciones de tribulación que Dios tiene con nosotros o que Dios permite para cada uno de nosotros, somos esas personas que llegan a entender a los hermanos, son personas que moldean su carácter para ser realmente los ministros del nuevo pacto que el Señor necesita. Entonces alabamos al Señor por esto. Tenemos 3 puntos hoy. Vamos a desarrollar ahora el punto número 2, que tiene como título la sencillez que procede del Dios triuno. Quisiera leer para ustedes 2 Corintios capítulo 1 versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces queremos extraer unas lecciones de estos versículos. Aquí aparece la palabra sencillez. También aparece la palabra sinceridad. Y estas dos tienen un significado bastante valioso para los ministros del nuevo pacto. Porque la palabra sencillez en el original griego es hagiotes. No quiero ahondar en asuntos del griego, pero sí me llamó la atención que esta palabra realmente significa santidad. ¿Por qué un ministro del nuevo pacto necesita ser una persona santa y sencilla? Y la sencillez produce en nosotros una mentalidad de niño. Esto quiere decir que todo lo que Dios habla, nosotros lo creemos. Como decía un hermano, si la Biblia dice que Jonás se tragó al gran pez, yo lo voy a creer. Es decir, hay sencillez, hay santidad en nosotros. Y por ende nosotros creemos todo lo que Dios habla. Y todo lo que Dios está hablando en este momento a través de esta palabra profética que los apóstoles traen para nosotros, nuestro corazón debe ser de sencillez, debe ser un corazón de sinceridad. Y la sinceridad también se traduce en el mismo versículo, en el idioma original, como pureza. La pureza es un corazón que no tiene reservas para Dios ni para los hermanos. Entonces nosotros necesitamos conducirnos en la iglesia. Si queremos ser ministros, si queremos ser los líderes que Dios busca, tú y yo necesitamos estar llenos de sencillez, que es un corazón que no está complicado, y necesitamos tener sinceridad, que tiene que ver con la pureza, y que no hay en nosotros dobles intenciones en cuanto a Dios y en cuanto a nuestros hermanos. Ahora, ¿cómo saber que he perdido la sencillez? Amado hermano, esto no es fácil de detectar en cada uno de nosotros. ¿Cómo sé yo que he perdido la sencillez? Yo quiero leer un versículo en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pablo dice lo siguiente: porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, para nosotros saber cuándo perdemos la sincera fidelidad, se nos habla de un episodio que nos remonta al libro de Génesis. Se nos está hablando de Eva. Entonces, ¿qué pasó en la caída del hombre que nos puede ilustrar de qué manera usted y yo perdimos la sencillez y la sinceridad en Adán, pero que aún el día de hoy el enemigo de Dios sigue levantando este mismo escenario delante de nosotros para que perdamos en la vida cristiana nuestra sencillez? Ok, entonces en Génesis nosotros tenemos que leer lo siguiente, porque el primer síntoma de la sencillez es que nos vuelve personas complicadas. Nos vuelve personas complicadas. Fíjese bien, en Génesis vamos a leer el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así:
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ok, aquí está el primer asunto. Se pierde la sencillez porque el enemigo logra colocar dudas en nuestra mente acerca de la palabra de Dios. Vimos ahorita en este punto que la sencillez cree en la palabra de Dios, pero que Satanás lo único que pretende es sembrar la duda en el Hijo de Dios para que pierda la sencillez y por ende nos volvemos complicados. Por eso es que el Satanás le dijo: con que Dios os ha dicho. Es decir, comienza la incredulidad acerca de lo que Dios está hablando. Y yo quisiera, hermano, que nosotros podamos entender que en los últimos años hemos experimentado cambios en la iglesia. Dios nos ha dado una nueva dirección. Dios está hablando cosas maravillosas: inclusión, entusiasmo, excelencia. Estas palabras que han cambiado nuestra manera de conducirnos en la iglesia. Estamos recibiendo, además de todo eso, nuevas direcciones de acuerdo a lo que estamos viviendo con la pandemia actual. Y es triste que nosotros dudemos delante de lo que Dios está hablando, que por nuestras complicaciones personales nosotros no aceptemos lo que Dios está hablando, y por eso Dios desea descomplicarnos, amados hermanos. De todas maneras, vamos a hablar un poco más de eso. Sigamos con lo siguiente. Ok, el segundo punto dice así, en el versículo 7, dice que cuando el hombre pecó, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En este momento, el hombre comienza a conocer lo que está bien y lo que está mal en sí mismo. Y aquí es donde entra la falta de sinceridad y las dobles intenciones, porque conocer el bien y el mal por nosotros mismos implica que comenzamos a criticar y a emitir juicios delante de los demás según nuestra propia percepción de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, yo quiero leer para ustedes un texto que extraje del Alimento Diario, tal cual como lo encontré allí, y quiero compartirlo con ustedes. Dice: con la caída, es decir, la caída de Adán y Eva, el pecado, el alma humana recibió una vida independiente de Dios. La vida del alma, nosotros la llamamos así, la vida independiente del alma, que tiene su propia verdad, la cual nos lleva a juzgar y a criticar a los demás. Entonces la vida se complicó y en la obra del Señor nos convertimos en un estorbo para Dios. Entonces, amado hermano, es tremendo este asunto que hoy se sigue repitiendo. ¿Cómo sé entonces? Vamos a refrescar. ¿Cómo sé que perdí la sencillez y la sinceridad? Primero, me vuelvo una persona complicada. Todo lo cuestiono, todo lo juzgo. No me parece, no creo que sea así. No busco comunión con los hermanos. Tengo mi propio concepto acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Y segundo, comienzo a considerar que estoy bien delante de los demás. Es otro síntoma peligrosísimo, porque el apóstol Pablo decía en 1 Corintios que él no se atrevía ni siquiera a juzgarse a sí mismo. ¿Cómo entonces un apóstol que no se juzgaba ni siquiera a sí mismo iba a juzgar a los demás? Entonces aprendamos, amados hermanos, esta tremenda lección que nos está dejando el Señor en su palabra, porque se van a levantar situaciones en tu vida y en tu servicio, en tu familia, en la iglesia. Y hay que estar en el Espíritu, hermano, para identificar cuando el Señor nos prueba, para saber cómo está nuestra sencillez, para saber cómo está nuestra sinceridad, para saber cómo está nuestro juicio delante de los hermanos y para saber si estamos complicados. Si Dios quiere traer un cambio a tu servicio, dile amén.
Si Dios quiere entregarte algo nuevo, quiere que sueltes algo viejo, algo que estaba mal. Recordemos que este tiempo de confinamiento, Dios quitó la obra de nuestras manos para trabajar en nuestro interior. Porque quizás estábamos muy ocupados en la obra, haciendo actividades, haciendo asuntos para Dios, pero con una vida interior desgastada, con una vida familiar desgastada, con una vida matrimonial desgastada, y Dios no quiere que tú y yo continuemos una obra para Él, dejando atrás un desastre, porque eso es lo que la Biblia llama la apariencia, ¿ve? La apariencia. Y Dios ya no quiere personas aparentes, quiere ministros del nuevo pacto que se dejen moldear por las situaciones de adversidad. Así que esta situación de pandemia lo que está sacando es lo mejor de nosotros. Porque la palabra dice en 2 Corintios capítulo 4, permítanme leérselo, me adelanté un poco, pero wow, este versículo es preciosísimo. Quiero mencionárselos. La palabra del Señor dice en 2 Corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, Dios está sacando el tesoro que hay en nosotros. Ya no quiere que valoremos tanto el barro, nuestra humanidad y nuestros conceptos de cómo hacer todas las cosas. Ok, pero aleluya, hermano. Dios es maravilloso. Dios es un Dios que siempre nos va a dar una oportunidad. Así que si te has visto reflejado en esta palabra, si has visto que has fallado en algo, Dios no desiste. Con todo lo terrible que fue el pecado de Adán y Eva, aún el Señor, en el versículo 9 de Génesis 3 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Amado hermano, quiero repetir esto otra vez. ¿Dónde estás tú? Y yo leyendo esta palabra, en este momento puedo sentir que el Señor me dice, Samuel, ¿dónde estás tú? Y realmente esta pregunta fue maravillosa porque el hombre ya estaba buscando una excusa perfecta para alejarse de Dios. Quizás tú y yo tenemos la excusa perfecta. Quizás no estamos en la iglesia perfecta. Quizás no servimos con hermanos perfectos y estamos cosiendo hojas de higuera, buscando nuestra propia justificación. Pero el Señor te pregunta en este día, ¿dónde estás tú? Porque el anhelo ferviente de Dios es tener comunión con el hombre, hermano. Así como ese Dios triuno, recuerde cómo se llama este punto, la sencillez que procede del Dios triuno. Porque en el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, hay una perfecta unidad. Ellos coexisten el uno en el otro, cohabitan, son inherentes. Por eso en Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios? ¿Por qué Él dijo, hagamos? Entonces, revisando los idiomas originales, nos damos cuenta que la palabra hebrea para Dios en este versículo es Elohim. Y la palabra Elohim es una palabra que realmente no tiene traducción, porque es como si tú dijeras dioses. Es una palabra para mostrar a un Dios único en un sentido plural. Entonces el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu habitan juntos desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y ellos tienen una unión perfecta y esa unión que hay entre ellos es la que Dios quiere tener con nosotros, amado hermano, y por eso Dios, al crear al hombre, lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre un ser viviente. Esta palabra ser viviente es mejor traducida como un alma viviente. Y en Job 32:8 dice que ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es decir, el soplo de Dios, ese soplo que Él tuvo hacia el hombre, realmente lo que colocó fue
el espíritu humano y la unión entre el cuerpo y el espíritu del soplo de Dios formó en el hombre un alma. Tristemente, en la caída del hombre, esta alma pasó a ser independiente de Dios. Y por eso nuestro amado Señor Jesucristo vino a esta tierra para morir en nuestro lugar y en resurrección hacerse el espíritu que da vida. Por eso Él dijo: yo les voy a enviar otro consolador. Y mire el sentimiento de nuestro amado Señor en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. El Señor nos dice: y todo lo mío es tuyo. El versículo 10: y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces en este momento el Señor habla proféticamente, porque Él aún estaba en el mundo, pero ya Él estaba declarando que no estaba en el mundo porque Él nos iba a dejar el otro consolador. Y Él dice en Juan capítulo 14 que iré, pero vendré a vosotros. ¿Ve? Él vino a nosotros en resurrección y le dijo a los discípulos, sopló en ellos, les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces hoy, amado hermano, el Espíritu Santo entró en nosotros como el Espíritu vivificante. Por eso es que dice, 1 Corintios 15:45, dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces Cristo es el espíritu vivificante que hoy mora en nosotros y que llena cada día nuestro ser para que ya no vivamos independientes de Dios. Un ministro del nuevo pacto es moldeado hoy por estar en el espíritu. Así que si tú y yo cada día permanecemos más en Cristo, todo lo que es de Él es nuestro, y todo lo que es del Padre es de Cristo, y todo lo que es del Padre es nuestro. Aleluya, qué maravillosa es la palabra del Señor que ha venido a nosotros en este tiempo a refrescarnos. Si tú y yo nos llenamos más de este espíritu, mira lo que vamos a ganar: la santidad de Dios, su gloria, la unidad divina, la justicia de Dios, su verdad y su realidad. Entonces, ¿quieres ser uno con tus hermanos? ¿Quieres abandonar la complicación? ¿Quieres abandonar la falta de sinceridad? Solo nos queda ser llenos del Espíritu. Por eso el punto número 3 y final es que somos ministros según el postrer Adán. Él es el Espíritu vivificante. Por eso es que la muerte de Jesús mató todos los gérmenes del pecado, todos los gérmenes que pertenecen al árbol de la ciencia del bien y del mal, porque tanto lo malo como lo bueno pertenecen al árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que cuando creas estar bien frente a otra persona, te estás olvidando de tu pecado y de la muerte de Cristo, y estás en la rama del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque esta rama del bien se parece al árbol de la vida, pero no lo es, hermano. Nosotros no nos regimos por lo que está bien ni por lo que está mal, sino por el postrer Adán, que es espíritu vivificante. Aleluya. Entonces necesitamos ser librados del árbol de la ciencia del bien y del mal, que se refleja en dos cosas. Si nos vamos a la parte mala, veremos que por naturaleza pecaminosa somos personas rudas e impulsivas. Y esto viene de una humanidad que no tiene crecimiento espiritual. Es un nuevo creyente que llega a Dios lleno de asuntos, reconoce que está mal y tiene una humanidad que aún necesita ser trabajada por Dios. Pero más peligroso es aquel que vive por una vida culta y religiosa. Esto es una vida cristiana que tiene muchos años de convertida, y por ya saber hacer las cosas no depende de Dios. Entonces tenemos que abandonar esto, porque uno pertenece al mal y el otro pertenece al bien, pero ambos son parte del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces no somos ya más agresivos e impulsivos, pero tampoco debemos ser cristianos que ya se las saben todas. Ya eso yo lo sé, nadie me enseña a mí lo que voy a hacer, yo lo sé
y yo lo sé. Así que abandonemos este sentimiento, amados hermanos. Por eso cada experiencia que vivimos es para moldearnos como ministros del nuevo pacto. Identifiquemos cada momento que Dios usa para renovarte como ministro. Ya estamos terminando. Dice así. Vamos a leer 1 Corintios 15, 48. Dice así. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Entonces Dios quiere que nuestro cuerpo carnal, esta vida humana, produzca lo espiritual. Mire, el 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así que cada cosa que nosotros vivamos y experimentemos en este cuerpo mortal debe producir en nosotros cada día lo espiritual. Cada experiencia, cada enfermedad, cada asunto que Dios trate en tu vida, cada situación que vives en este cuerpo mortal, úsalo como la siembra para cosechar lo espiritual cuando nuestro amado Señor regrese. Entonces tenemos dos asuntos. ¿Cuál el terrenal? Tales los terrenales, estos son los complicados y los que critican. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales, que son los hermanos sencillos, puros, unánimes y obedientes. Entonces, amados hermanos, esto ha sido el mensaje de hoy. Espero que haya sido de motivación. Dios cuenta contigo. Dios cuenta con cada uno de nosotros para su reino. Entonces, amados hermanos, seamos sencillos, seamos obedientes, hijos de Dios, ministros del nuevo pacto, que se dejan moldear por el Espíritu del Señor. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad en este su canal, Proyecto Arca.